Buenos días, hermanos y hermanas. Bendito y alabado sea nuestro divino Padre eterno Jehová, en los infinitos mundos del infinito universo expansivo pensante. Estamos transmitiendo hoy, vamos a dar lectura a un divino rollo acerca de sucesos que ocurrirán en la India. Número 3. Vamos a, ante todo, ver acá, estamos viendo algunas publicaciones que estamos realizando. Anillados, son rollos anillados en forma de libros, y son 1, 2, 3, 4 publicaciones. También hemos hecho volantes. Vamos a poner un poquito de flash, ahí está. Hemos hecho volantes, ahí está. Estas son las publicaciones, son anillados. Estos son más antiguos, este es de 2026, este es de 2021. Acá también tenemos otras publicaciones, 2025. Vamos a ver, vamos a dar una mirada a cada uno de ellos. Está con mica transparente. Este es el divino rollo. Ponerlo acá mejor, ahí está, para que esté más uniforme. Vamos a ver, está mejor así. Ajá, acá está. Ya anteriormente lo hemos mostrado. Es a full color. Es en Arial 2, 14. Arial 14 si no me equivoco. O Arial 16. Pero son letras grandes para que toda persona pueda leerla. Letra grandecita. Arial 14, pero actualmente estamos haciendo publicaciones en Arial 16 para que puedan leer toda persona de mayor edad. A veces no, como son un poquito corto de vista, le ponemos así los divinos rollos. Esta es una fotografía de un rollo antiguo, pero ya se ha escaneado, ya se ha sacado uno nuevo, nítido. Acá hay otro, por ejemplo, un rollito antiguito, pero se ha escaneado y ha quedado nítido, se ha mejorado. Y así siempre va el escaneo de los rollos completos. Esta es una parte de la publicación. Rollo completo. Bueno, y así bastante. Acá hay 25 rollos. Justamente acá hay otro más. Estamos al final. Divino origen del Hijo primogénito solar Cristo. Gripe. Bueno, al último vemos el índice. Índice de los 25 rollos, perdón, 24 rollos. Luego tenemos acá esos 24 rollos escritos por el divino enviado Luis Antonio Soto Romero. Ahí está la lista que él dejó de cómo deben publicarse. Bueno, y al final, bueno, tenemos esto. Bueno, y así están los libros. Los libros son de distribución gratuita. No se cobra nada, absolutamente nada por estos libros. Igual los de acá. Distribución gratuita. No se cobra absolutamente nada, ni un sol. No se tiene por qué cobrar. Porque esa es la orden dada por nuestro Padre Eterno. Que el conocimiento que venga del reino de los cielos al mundo tierra, planeta tierra, por parte de la divinidad, no se tenía por qué cobrar. Nada, absolutamente nada. Acá también. La distribución es gratuita. Gratuita. No se cobra absolutamente nada. Por acá, bueno, este es un anillado que yo hice, pero esto lo hice para tenerlo, pero se ha mejorado. Incluso se va a mejorar, se va a volver a hacer, pero va a ser mejorado. Bueno, acá están los volantes, como ya se ve, los volantes que se ha hecho. Aquí están, alfa y omega, los rollos y el cordero alfa y omega. Aquí están. Bueno, estuvimos la semana pasada haciendo difusión acá en el Conocer en Villa María el Triunfo, en el Pesquero. Luego nos fuimos a Nueva Esperanza y más adelante nos vamos a ir a lo que es José Galvez, la zona de José Galvez y la zona de Mariátegui, para el fondo, para la zona más alejada donde no han ido. Ahí se tiene que ir. Bueno, como ya le dijimos, vamos a dar lectura a un divino rollo, siguiendo las pautas dejadas por nuestro Padre Eterno, que dice que primero se da el estudio de las Sagradas Escrituras o Biblia,
Luego se da el estudio de los títulos de futuros rollos. Otros lo conocen como leyes, pero no, son títulos en realidad. Y finalmente se da lectura al divino rollo. Esta vez no tengo el rollo impreso porque ese rollo ya está, bueno, está en las diferentes páginas, ¿no? Está en las diferentes páginas. No lo he impreso, pero sí lo tengo escaneado. Vamos a ver acá, vamos a darle una miradita. Está en la computadora y está al final. A ver, déjame ver un momentito esto. La computadora está un poquito alejada, pero ahora vamos a arreglar esto. Ahí está al final. Vamos a ver el divino rollo. Acá está. Acá lo tenemos. Este es el divino rollo. Voy a bajar un poco. Voy a bajar un poquito menos a 100. Acá está. Este es el divino rollo. Voy a subir esto un poco para que se vea. Ahí está. Ahora voy a ver si baja. No baja. Este es el divino rollo. Es pura escritura. Sucesos que ocurrirán en la India. Ahí está. Sucesos que ocurrirán en la India. Voy a volver a subir porque no. Acá está. Sino que no te deja. La computadora es un poco antigua también, no tengo computadora nueva, pero bueno. Ahí estamos. Este es el divino rollo. Voy a tratar de bajar un poco más, a ver, a 80, 70. Chispas. Bueno, acá se ve, ¿no? El rollo completo. Es pura escritura. Es así, es pura escritura. Pero bueno, eso es lo que vamos a dar lectura el día de hoy. Aquí habla muchas cosas interesantes de las cosas que están sucediendo actualmente. Ustedes saben perfectamente que hay un conflicto regional en el Asia, en Oriente, en el Medio Oriente que le dicen. En realidad aplica para todo el Oriente, tal como lo dijo el divino enviado, que los sucesos de los juicios final, antes que se inicie el juicio físico solar, se darán los acontecimientos, ¿dónde? Allá en el Oriente. Y eso está sucediendo. Está pasando, está sucediendo. Vamos a ver. Vamos a dar lectura a las Sagradas Escrituras. ¿Qué nos dice? En Lucas 21, 20-28. Cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, entonces sabrán que ha llegado el tiempo de su destrucción. Entonces los que estén en Judea huyan a las colinas. Los que estén en Jerusalén deben salir, y los que estén en el campo no deben volver a la ciudad, pues serán días de la venganza de Dios, y las palabras proféticas de las Escrituras se cumplirán. Qué terribles serán esos días para las mujeres embarazadas y para las madres que amamantan, pues habrá desastre en la tierra y gran enojo contra este pueblo, o sea, contra el pueblo de Israel. Los matarán a espada o serán enviados cautivos a todas las naciones del mundo, y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles llegue a su fin, y habrá señales extrañas en el sol, en la luna y en las estrellas. Y aquí en la tierra las naciones del mundo estarán en caos, perplejas por los mares rugientes y las mareas extrañas. La gente quedará aterrada de lo que verá venir sobre la tierra, porque los poderes de los cielos serán sacudidos. Entonces todos verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. Por lo tanto, cuando todas estas cosas comiencen a suceder, pónganse de pie y levanten la mirada, porque la salvación está cerca. Mateo 24, 27 dice: Cristo dijo: porque como el relámpago que sale de oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo primogénito. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, o sea, el cadáver, allí se juntarán los buitres. Estas son palabras que dijo Cristo en la antigüedad, hace más de 2000 años. Es que Cristo tenía la facultad, tenía ese poder de poder vislumbrar el futuro. O sea, él veía lo que iba a suceder en el futuro. Y él ha visto y ha conocido los acontecimientos que están sucediendo ahora en Israel. El conflicto que hay entre Israel, Irán, Estados Unidos, todo ello. Todo eso ha visto en el futuro. Y ahí en los rollos habla.
En los rollos habla, dice que Cristo se proyectaba al futuro y miraba y veía, observaba todo lo que iba a acontecer en el futuro de este mundo. Estamos hablando de hace 2000 años. Así hablan los divinos rollos, son los rollos del Cordero. Ahora vamos a ver acá un video acá de Cristo cuando llora por Jerusalén. Vamos a verlos acá. A ver, mi internet está un poco lento, pero ahí vamos. Aunque Jesús sabía que iba a morir por los pecados del mundo, Él tomó el camino a Jerusalén. Muchas de las personas se regocijaron con su venida y lo proclamaron su rey. Di a tus seguidores que se callen. Les digo que si esta gente calla, entonces las piedras gritarán. ¡Bendito el rey que viene! Pero al llegar cerca de Jerusalén, al ver la ciudad, lloró por ella. Jerusalén, si entendieras siquiera en este día lo que te puede dar paz. Pero el día vendrá en que tus enemigos te rodearán y atacarán y te destruirán por completo. Y matarán a tus habitantes, a ti y a tus hijos, y no dejarán piedra sobre piedra porque no reconociste el momento en que Dios vino a salvarte. Bueno, aquí podemos observar la profecía que en ese entonces pronunció Jesús para la ciudad de Jerusalén, en realidad para todos los israelitas o judíos, como le llaman. Es que lo que sucede es que el pueblo judío, los israelitas, no reconocieron a Cristo como su Salvador. Ellos esperaban a otro Cristo, un rey de gran poder, de gran orgullo, de gran fortuna, como dicen. No esperaban pues que el Salvador sea pues un hijo de campesinos, un hijo de carpinteros, un pobre, como dicen. Ellos esperaban un hijo pues que sea del alta, un Salvador que sea de la alta alcurnia, de la élite de los judíos. Y hasta ahora lo siguen esperando, ¿eh? Pero bueno, lo que hace referencia a Cristo es que Él vio el futuro de Jerusalén y todo el pueblo judío. Vio cómo serían destruidos y dice que no quedará de ellos piedra sobre piedra, todos serán destruidos. Todo Jerusalén será destruido. Eso es lo que está sucediendo actualmente. Eso es lo que está sucediendo actualmente. Eso lo vamos a leer un poco más al final. Como les decía, esta profecía que ha dado Cristo acerca del pueblo judío y de Jerusalén actualmente se está cumpliendo. Y es que estamos pues estamos prácticamente en el juicio final, el juicio físico solar, y esto se va a ir acrecentando más y más conforme pasen los meses y los años. Se van a ir cumpliendo todas las profecías, porque el tiempo del juicio ya llegó. Si ya los rollos del Cordero están acá en este mundo, están en Lima, Perú y en otros países. La Iglesia Católica también tiene los rollos del Cordero Alfa y Omega, donde hay muchas profecías que sucederán antes del juicio, durante el juicio y después del juicio, pero los ocultan. Ya estamos prácticamente en pleno juicio final. Actualmente estamos en el juicio intelectual.
donde Dios te muestra mediante los rollos del Cordero y los títulos en dónde has caído, cuál ha sido tu error y cómo puedes enmendar. Pero una vez que empieza el juicio físico solar, ya se acabó todo. Bueno, vamos a leer ahora lo que son los títulos de futuros rollos. Vamos a leer un momentito. Voy a acá. Voy a silenciar esto porque mucha bulla me hace. Ya está. Ahora sí. Vamos. Divinos títulos de futuros rollos. Título 489. En el divino juicio de Dios, el Hijo primogénito aislará a toda nación, en donde hubo fascismos, ordenará colocar en las llamadas fronteras de tales naciones un ángel de luz al norte, un ángel de luz al sur, un ángel de luz al este y un ángel de luz al oeste. Quien intente huir morirá quemado en el fuego solar. Esta ley de justicia la pidieron a Dios los mismos que la recibirán, porque todo lo imaginable se pide a Dios. Los demonios fascistas pidieron al Eterno tal divina justicia, si es que violaban su divina ley, y la violaron sobradamente. Tales malditos pidieron a Dios el divino juicio de ojo por ojo y diente por diente. Es así, eso es lo que sucede. Un momentito. Ahora sí, sigamos como dice acá el título. Aquellas naciones donde hubo fascismo serán aisladas. ¿Y en qué naciones hubo fascismo? En muchas naciones. Por ejemplo, ha habido fascismo y hay en Estados Unidos, hasta el mismo Canadá, Inglaterra, Israel, ni qué decir, es un país altamente fascista. Y así, muchos países. Vamos a ver otro título que nos habla acá. Título 974, habla de Estados Unidos. La nación llamada Estados Unidos de Norteamérica, salida del extraño sistema de vida del oro, es la cabeza de la bestia. Esta extraña nación es la corruptora número 1 del mundo. En su extraño libertinaje ilusionó al mundo. Esta extraña bestia conocerá el fuego viviente del Hijo Solar Cristo. Conocerá la ira terrible del Divino Padre Jehová, manifestada en el enojo de los elementos vivientes de la naturaleza. Este rebaño soberbio cayó en la misma ley de Sodoma y Gomorra, porque la riqueza los corrompió. Esta nación será aislada por el resto del mundo, tal como ellos aisló a otros, con la misma vara con que midió a otros será medida también. Claro, la nación de Norteamérica pues es una de las naciones más poderosas, pero ahora estamos viendo cómo esta nación poderosa se va desmoronando, cae como número 1 del mundo. ¿Y quién lo está haciendo caer? Irán. ¿Cómo son las cosas, no? Es que esta nación va a caer, no es que se destruya inmediatamente, no, lo que sucede es que va a haber un cambio de sistema de forma progresiva. Se va a dejar utilizar el dólar, más adelante incluso las naciones se despiertan, es decir, se unifican y crean una sola nación, la llamada nación del tercer mundo o nuevo mundo que le dicen.
y aíslan a Estados Unidos y al G7, incluido a Israel. Hay profecías para Estados Unidos, para Israel y así. Lo aíslan. Esta nación, Estados Unidos, dice que quedará en la más espantosa pobreza. Tan pobre se va a hacer Estados Unidos que hasta sus alimentos mendigarán. O sea, le va a suceder lo mismo que hicieron ellos con sus llamados bloqueos económicos a diferentes países. Lo mismo le van a hacer a Estados Unidos. Y peor aún, ahí en los rollos habla acerca de que Estados Unidos va a ser destruido por los elementos de la naturaleza. Los elementos de la naturaleza los van a hacer un juicio, porque así lo pidieron esos espíritus de Norteamérica, de Estados Unidos, Canadá. Todo esto está escrito en los rollos del Cordero Alfa y Omega. Ahí está escrito, hay que leer y ahí se encuentran muchas cosas. Título 1132. El misterio de Babilonia está en que lo que fue materia pide ser espíritu, y lo que ese espíritu pide probar leyes de la materia. El Apocalipsis de Babilonia representa la destrucción de la ciudad de Nueva York, ciudad que surgió del extraño sistema de vida, salió de las leyes del oro. El lugar que actualmente ocupa Nueva York lo ocupa en el pasado Babilonia, cuando la faz de la tierra era diferente a la de ahora. La inmoralidad de los espíritus que habitaron Babilonia es la misma que habita en Nueva York. Sus espíritus en su mayoría fueron los de Babilonia, porque todo espíritu pide nacer de nuevo para volver de nuevo a la vida. Habla de la ciudad de Nueva York. La ciudad de Nueva York es una de las ciudades más corruptas del mundo. Esa ciudad está infestada de judíos sionistas, dueños de la banca, el comercio, la industria, etcétera, etcétera. Título 1378. En el Nuevo Mundo, después del desaparecimiento del extraño sistema de vida llamado capitalismo, el mundo presenciará las reencarnaciones de espíritu. Este divino hecho ocurrirá en la China y en la India. En el Oriente Asiático tendrá su residencia el Hijo de Dios, y el mundo presenciará la más grande inmigración que ojo humano haya visto. El Occidente emigrando hacia el Oriente en busca de la resurrección de su carne, en busca de su eternidad física. Entre la familia hemisférica de este planeta, el llamado Occidente es el último en la divina preferencia del divino libre albedrío del Hijo primogénito. Esto es por culpa de los que se tomaron el extraño libertinaje de dar a este mundo de prueba un extraño y desconocido sistema de vida que no incluyó las leyes del Creador. Este título es, si analizamos este título, 1378, hermano, podemos estar horas y horas, pero bueno, vamos al siguiente. Título 2921. En la prueba de la vida surgieron los influenciados por el oro. Por causa de ellos se escribió la palabra la gran bestia, porque todos los que se dejaron ilusionar por lo pasajero recibirán las más duras palabras y calificativos de parte del Hijo de Dios. A ellos se les tratará tal como pidieron ser tratados, en caso de violar la divina ley de Dios. Los que entusiasmaron al mundo con su oro están a la cabeza. Es la cabeza de la gran bestia, es la nación llamada Estados Unidos de Norteamérica. Así hay títulos que hablan de Estados Unidos de Norteamérica, y ahí en los divinos rollos del Cordero Alfa y Omega también hablan de Estados Unidos, de la bestia, de lo que va a suceder con ellos. Habla y describe. Hay mucho por aprender, por saber. Título 3135. En medio de multitudes enfurecidas y que oscurecerán al sol, los coimeros y traidores de la vida serán juzgados en fuego eterno, el fuego que quema y cuya víctima jamás muere. Es el llorar y crujir de dientes de quienes creyeron que jamás serían descubiertos. Entre estos condenados se encuentran muchos presidentes, reyes, senadores, militares, religiosos, capitalistas, dictadores, inventores de revoluciones dudosas, traficantes, etcétera, etcétera. Lo más selecto de la bestia se encuentran en el grupo de los traidores a la vida. Está hablando de la bestia, pues. ¿Y quiénes son la bestia? La bestia en realidad son los llamados ricos del mundo, los grandes y poderosos del mundo, son bestias. ¿Y quiénes son dónde se encuentran? ¿Quiénes son? Ahí están pues los Morgan, los Rockefeller, los Rothschild y así. Y todos sus seguidores, ¿no? Acá dice,
Acá entre estos condenados se encuentran muchos presidentes, no dicen todos, sino muchos presidentes, hay presidentes traidores, reyes, senadores, militares, religiosos, capitalistas, dictadores, inventores de revoluciones, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a dar lectura al Divino Rollo. Divino Rollo del Cordero de Dios, sucesos que ocurrirán en la India. Este es el número 3. Dice: Divino Padre Jehová, veo multitudes en las orillas del mar en la India. Son tantos que oscurecen el sol. ¿Qué hacen? Son multitudes venidas desde todas partes del planeta. Esperan al Hijo de Dios, que vendrá a abrir las aguas del océano. Esa multitud jamás vista por ninguna generación lleva muchos días reuniéndose. El llamado Occidente está casi vacío. Solo quedaron en casa y en hospitales en Occidente los que están esperando la muerte. Y están solos, porque nadie quiere perder su alma. Estando el Hijo de Dios en la tierra, el terrible problema en la India es la falta de alimentación y de espacios. Vamos a hacer un paréntesis aquí. La hermana Carmen Tazo le preguntó al divino enviado, conversando con el divino enviado, hablaron acerca de la India y de la abertura de las aguas. Y el divino enviado Luis Antonio Soto Romero mencionó lo siguiente: que se iba a dar maravillas y prodigios en la India, y uno de ellos era la abertura de los mares, de las aguas del mar. Pero ¿para qué se abre eso? Era para que todos los que estaban en América, o sea, en el continente de América, o sea, los que están enfermos, los convalidados y todos aquellos que no han podido viajar a Oriente, puedan ir a Oriente, puedan ir a la India, a la China. Por eso el divino enviado abre las aguas del mar y hace un camino. Y todos los que están en América pueden ir hacia la India, la China, donde está el divino enviado, para que se les haga el juicio final. Bueno, sigamos. Muchas flotas navieras están con sus buques cargados de gente, en espera del más grande prodigio en la historia de la humanidad. No hay sitio a bordo en los miles de buques que como multitudes de puntitos se mecen sobre las olas del mar. Así lo veo por tu divina gracia, divino Padre Jehová. Y te diré, hijo, que jamás se habían visto reunidos tantos buques en la historia humana. Todo el planeta está revolucionado y la organización que había servido... Y la organización que había servido de base a los humanos se está desmoronando. Lo que veis, hijo, es el caos del llorar y crujir de dientes, que por siglos y desde antes que naciera la humanidad había sido anunciado en el planeta Tierra. Divino Padre Jehová, que sabes cómo van a ocurrir los hechos antes que nazcan sus protagonistas. ¿Cómo se explica esto? Te diré, hijo, que nadie es único. No está escrito así en mi divino evangelio. Por tu divina gracia, así es, divino Padre. Pues bien, si se anunció por mi divina palabra que nadie es único, tal afirmación significa que antes que hubieran humanos en la tierra ya habían otros. Veo, hijo, que estás pensando algo. Sí, divino Padre Jehová. Pienso en la divina parábola que nos enseñaste en tu divino evangelio. De todo hay en la viña del Señor. Y la estoy vinculando con lo que en estos instantes tu divina bondad me enseña. Así es, hijo. Adán y Eva fueron y por siempre lo serán los padres del género humano, mas no son los únicos. Acá te está diciendo que Adán y Eva no eran únicos, que habían otros. Porque antes que ellos existieron padres que correspondían a otros troncos de vida planetaria. Tales troncos y tales vidas que existieron antes que existieran los humanos, todo el mundo lo verá en la televisión solar. Divino Padre Jehová, ¿qué es la televisión solar? Te diré, hijo, que la televisión solar había sido anunciada también en mi divino evangelio. Escrito fue el libro de la vida. El libro de la vida y la televisión solar son una misma cosa, porque te diré, hijo, que en los divinos términos del divino evangelio de Dios, el Eterno no prefiere el absolutismo. Es así que una cosa puede expresarse en muchas psicologías diferentes y siempre es la misma cosa. La prueba de la vida consistía en que las criaturas humanas se pusieran de acuerdo en una sola psicología para comprender en forma unitaria lo de Dios. La cosecha llevada a cabo y que
y que lleva muchos siglos y que está a la vista, demuestra que la humanidad no lo logró. Es por esto que el planeta no se unificó jamás en su totalidad. El desarrollo continuó por causas de división y con una extraña influencia de egoísmo que como sensación o experiencia desconocida nadie le había pedido a Dios. Lo que la humanidad le había pedido al Eterno fue el seguir conservando la unificación con que estaban acostumbrados en el reino de los cielos. En su lugar de origen todos sabían que el rebaño planeta disperso no volvía a entrar al reino de los cielos. La desunión es incompatible con la felicidad eterna. Ni desde dentro del reino ni desde fuera se acepta la división o desunión en la divina ley de Dios. Tal fue el destino de Satanás, que desde dentro del reino de los cielos dividió a los ángeles de Dios, dando comienzo a una de las tantas eras del mal en la eternidad del tiempo, porque como fue escrito, nadie es único en lo que se hace, ni Satanás fue único. Divino Padre Jehová, desde niño veo por tu divina gracia las escenas del futuro. Hasta Cristo ve lo que va a suceder en el futuro, pues. De lo que ha de ocurrir. Lo que más me fascina son las aberturas de las aguas llevadas a cabo por el Hijo primogénito de Dios. ¿Podrías en tu divina bondad explicarme cómo se manda a las moléculas de las aguas? Sabía, hijo, que me harías tal pregunta. No has cambiado, eres el mismo de siempre, preocupado por las causas de las cosas. Haces bien, hijo, en preocuparte por lo que se te dio como alianza, y de paso cumples con el divino mandato que dice: el que busca encuentra. Te diré, hijo, que todo primogénito solar posee cordones solares, llamados también líneas solares. Como tú sabes, desde niño el hijo primogénito era telepático con el divino Padre Jehová. Así es, divino Padre Jehová, por tu divina gracia. ¿Qué recuerdas, hijo, de lo que te conté y te hice ver por escenas mentales cuando eras un niño de 7 años? Recuerdo, divino Padre Jehová, que cuando Cristo decía voy al Padre, pensaba en comunicación telepática, pensaba en psicología hacia arriba, y recuerdo que cuando expiraba en la cruz y dijo: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado?, vi que en ese instante hubo corte telepático, y vi que trillones y trillones de líneas solares que salían de los poros de su cuerpo de carne y cuyos extremos estaban unidos a las moléculas de la naturaleza se rompían o se desprendían con brusquedad inaudita de estas. Y vi que por esta causa, invisible a los ojos humanos, la tierra tembló y el sol se oscureció. Y no solo eso, vi que todas las galaxias temblaba, Se está hablando de la galaxia Trino, o le llamaba Vía Láctea, lo que nosotros conocemos, ¿no? Sí, hijo, así es. Veo que tu prodigiosa memoria te hace recordar escenas de pasadas reencarnaciones. Y te diré, hijo, que estos mismos cordones solares son los que actúan en las moléculas de las aguas. Veo, hijo, que algo te preocupa. Así es, divino Padre Jehová. Pensaba, divino Padre, en el otro cordón solar, en el cordón que todos poseen en el cerebro y cuyo extremo está conectado con el lugar de origen cósmico, con el lugar de origen cósmico, que para nosotros los humanos ese lugar de origen son los soles alfa y omega del macrocosmo llamado reino de los cielos. Así es, hijo, el mismo hijo primogénito lo dijo: soy el alfa y omega. Quiso decir al mundo de la prueba que él venía del lugar de origen de la humanidad. A esto se le llama principio y a la omega se le llama fin. Y como la omega es un círculo cerrado, la omega significa juicio final para el mundo. Significa que nadie escapa al divino juicio, ni los muertos ni los microbios escapan. Te diré, hijo, que alfa significa ángulo y representa la geometría inicial con que nació la Tierra en el divino vientre de la Madre Solar Omega. Alfa fecundó a Omega. Ahora comprendo, divino Padre Jehová, del por qué se dijo que lo de arriba era igual a lo de abajo. Comprendo que así como se fecunda en la Tierra, también se fecunda en lo solar. Así es, hijo, se fecunda en el macro y se fecunda en el micro. Siguiendo con la experiencia de las aberturas de los océanos, te diré, hijo, que es la misma línea solar la que actúa, porque todo sale de una misma ley.
y se manifiesta de infinitas maneras diferentes. Los hombres ignoran sus puntos de partida y sus historias ocurren en sus desarrollos, y la prueba de la vida consistía en lograr llegar a saber su punto de origen, porque es más fácil que el Hijo de Dios haga ver su lugar de origen a los que trataron de descifrar el enigma que ellos mismos habían pedido en el reino de los cielos, a que les haga ver a los que fueron indiferentes para con su lugar de origen. Qué justo divino Padre Jehová. Así es, la divina justicia de Dios es molecular y sus límites lo provoca la misma criatura que realizó la obra. En las aberturas de las aguas se establece un divino diálogo mental entre la mente solar y las moléculas. Este divino diálogo se llama verbo solar y se puede hacer sonoro, o sea, hablando, o en silencio, acompañado de gestos o sin gestos. Y te diré, hijo, que esta nueva ley de poder sobre la materia fascinará en tal grado al mundo que el mundo paralizará sus labores. El estatus reinante se desmorona y los privilegiados de la tierra principian a conocer la pobreza. Acá está la causa del por qué los grandes y poderosos del mundo van a vivir en la más extraña pobreza o la más grande pobreza. Ya, sigamos. Por intermedio de la propia obra humana y a través de su propia transformación, debido a la divina presencia de un Padre solar, los privilegiados principian a vivir en carne propia lo que ellos en parte contribuyeron a su desarrollo durante la prueba de la vida, es decir, la pobreza, la injusticia. Se cumple en ellos el contenido de la divina parábola que decía: con la vara que mides serás medido, y la producción mundial será mandada por el Hijo de Dios, porque a través de sus cordones solares los elementos le obedecerán. Jamás nadie entre los humanos había presenciado tan infinito poder. Las aberturas de las aguas, por su individualidad solar, le hará saber a la humanidad que su tiempo como mortal llegó a su fin de la prueba, fin de una forma de vida desconocida. Vamos a subir un poco más. Que se había pedido a Dios, fin de un extraño mundo que servía al bien y al mal, que producía y que a la vez destruía, un mundo cuyas criaturas intentaron abolir lo primitivo que había en ellos, pero que fueron muy lentos, pues en sus intentos fueron sorprendidos por el divino juicio de Dios, y fue una obra malamente acabada. Fue la más extraña de las obras, y sus criaturas volverán a pensar en un nuevo intento por sacarse lo primitivo y lo imperfecto en algún otro planeta de pruebas. Los intentos se venían sucediendo desde cuando el humano era microbio, y es el microbio el que le juzga, porque lo más microscópico que la mente humana puede imaginar se le convierte en juez. Vamos a seguir con la lectura. Lo más microscópico que se poseyó, dice, en sí mismo hablará y se expresará en el divino juicio de Dios, porque se había enseñado que nadie es único, es decir, que no solo el ser humano hablará, todo cuanto le rodea también lo hará. El Eterno demuestra su infinita justicia haciendo hablar a toda su creación, haciendo hablar a la materia y al espíritu, cada uno en su ley, porque en su infinita bondad nadie es menos, ni la materia ni el espíritu. El que no concibió así a Dios, el tal no supo comprenderla a su divina gloria. Fue un mezquino mental para el que lo había creado todo. El que así pensó se equivocó en su prueba de vida y no entrará al reino de los cielos. Seguirá probando en otras formas de vida hasta lograr no equivocarse, hasta desprenderse de la extraña manía de empequeñecer a Dios. Y mientras lo empequeñezca, no se permitirá la entrada al reino de Dios. Es decir, que mientras el espíritu insiste en seguir teniendo mezquindad mental para con su creador, no entrará al reino de Dios. Es más fácil que entre uno que no fue mezquino con él. Continuando, hijo, con las aberturas de las aguas, te diré que este divino proceso solar se hace hablando amorosamente con los querubines de las aguas. Ya los veo, divino Padre Jehová, son tantas multitudes de hermosos seres. Así es, hijo. Vamos a subir un poco, a ver. Ahí. Su número es tal que el número de seres humanos sencillamente desaparece.
Sé, hijo, que tienes un volcán de preguntas que hacerme con respecto a las multitudes de los divinos querubines. ¿Qué estás viendo? Así es, Divino Padre Jehová. Te adelantaré que mis divinas respuestas no tienen límites, por lo tanto, te hablaré lo que alcanza a comprender la psicología humana. El resto del infinito que no comprende, lo comprenden otras psicologías de otros planetas. No olvides, hijo, que nadie es único. No lo olvido, Divino Padre Jehová. Los querubines de las aguas y todos los demás, de que está compuesta la materia que pidió conocer el hombre, poseen libre albedrío de querubín, tal como la criatura humana posee libre albedrío de humano. Las sensaciones de un querubín las sienten y las vive dentro de dimensiones invisibles al ojo humano. Ellos poseen su propio presente de desarrollo, tal como el hombre posee el suyo. Entonces rodean al hombre infinitos presentes en que viven otras criaturas. Desde que existe el mundo siempre ha sido así, y una de las más nombradas dimensiones es la de los espíritus. Esta dimensión invisible es más mencionada en la humanidad porque está en relación directa con la misma criatura humana. Divino Padre Jehová, ¿los espíritus ven a los querubines y viceversa? Sí y no es la divina respuesta. Te lo explicaré, hijo. Vamos a subir un poco acá. Todo depende de la expansión de la dimensión, porque lo microscópico también posee espacio, más aún. Además de espacio, posee tiempo y filosofía. Entonces los espíritus ven a los querubines según su frecuencia de sentir. Con los divinos querubines ocurre igual. Te hablaré sobre todo, hijo, con mayor profundidad cuando te dicte el origen de la materia. Será un trabajo de 3000 rollos telepáticos. Obra con límites porque la criatura humana en su evolución actual posee límites. La novedad es que dentro de sus límites conoce leyes y cosas nuevas. Divino Padre Jehová, ¿el límite posee expansión? Interesante pregunta, hijo. El límite posee expansión de su mismo signo. Quiero decir que mientras un espíritu no desea avanzar en conocimiento, el límite se expande en ignorancia, y el desequilibrio entre el tiempo pedido como prueba de vida y el atraso es mayor. La expansión del límite posee cualidad y calidad. La cualidad y la calidad corresponden a la luz. La proporciona la ilustración de todas las cosas. La caída en la expansión del límite la proporciona la tiniebla. En la televisión solar el mundo verá el color de los magnetismos del bien y el mal, porque escrito fue que todo ojo verá. Verá la forma física que tenían sus sensaciones, verá lo íntimo hecho materia, verá la eternidad microscópica que había dentro de su propio cuerpo, dentro de su cuerpo de carne. En la ley de las aberturas de los océanos, el magnetismo solar conversa con los querubines de las aguas. Esta conversación la verá también el mundo, y al ver la multitud de criaturas que contenían los océanos, el mundo comprenderá del por qué se había advertido que nadie es único. Y una vergüenza jamás vista en la tierra se apoderará de toda criatura humana. Esta vergüenza hará crisis en los que en nada creían, y el llamado militarismo batirá todos los récords de suicidios en toda la historia de la tierra. Entonces recién el mundo se sacará el vendaje de una ceguera que había durado increíbles siglos. Allí en ese instante de revelaciones divinas comprenderá que los que mandaban en el mundo tenían una débil moral. Todos eran miedosos y acomplejados. Todos eran nulidades vivientes. Todos habían hecho daño al no estudiarse a sí mismo, al no conocer sus propias individualidades. El daño de los acomplejados al oro había sido advertido por Dios en su divino evangelio, porque escrito fue: conócete a ti mismo, lo que quería decir: sácate de tu interior toda sensación de la cual surja un daño que a otros hará daño. Ahí está la respuesta de qué significa conócete a ti mismo. Acá te dice claramente: conócete a ti mismo. Lo que quería decir: sácate de tu interior toda sensación de la cual surja un daño que a otro hará daño. Es así, hijo, que en la propia India sus criaturas, al no sacarse de sus
de sus individualidades, el extraño complejo de venerar imágenes, estatuas, templos, ellos mismos contribuyeron a que sus semejantes, vamos a subir, no entren al reino de Dios, porque si millones lo hicieron, millones también los imitaron. La criatura pensante tiene siempre la tendencia a imitar lo de sus mayores, y si sus mayores no habían perfeccionado las cualidades y las calidades de sus ilustraciones en sus búsquedas de Dios, ellos mismos transmitieron la tragedia a los demás, porque es más fácil que entren al reino de Dios los que a otros transmitieron herencias que conducían al reino de Dios, a que puedan entrar los que a otros condenaron. La extraña moral humana no se basó en la moral de Dios. Al no hacerlo, las propias criaturas humanas empequeñecieron su fruto. Solo lo de Dios es infinito. La extraña moral del mundo, que se incluía con el derecho de adorar imágenes, se adoraba a sí mismo. No quiso reconocer al Dios único, y al Dios único solo se le comprende por ilustración y el trabajo. Y mientras las criaturas insistan en sus libres albedríos en adorar o venerar lo microscópico, tales criaturas no verán a Dios. La renuncia a adorar imágenes debe salir de uno mismo. Si no ocurre en determinada existencia, ocurre en otras. En el caso de la roca humana, el adorar imágenes viene ocurriendo desde miles de existencias atrás, y en el presente volvió a ocurrir. Por lo tanto, no vuelven a entrar al reino de los cielos. Los habitantes de la India seguirán en sus extrañas costumbres, en otras existencias, en otros mundos. Vamos a seguir acá. Divino Padre Jehová, que todo lo sabes, ¿qué efecto causará en ellos la divina presencia del Hijo de Dios? El efecto entre ellos será el acontecimiento más grande de sus vidas, porque del Hijo de Dios depende la existencia misma de la India y del planeta mismo. La más grande revolución surgirá cuando millones de seres vean por sus propios ojos a un hombre cuyo rostro brilla como un sol. En ese supremo instante caerán todos los llamados gobiernos de la tierra. Nadie obedecerá a las leyes de hombres. Todos querrán ser gobernados por el que nunca muere, por el primero y el último. Será el fin de la obra de los seres mortales. Será la caída de la gran bestia, la caída de uno de los más extraños mundos. Tan extraño era ese mundo que hasta había olvidado la venida del divino juez solar, habiéndolo pedido el mundo mismo. Divino Padre Jehová, ¿qué significa bestia? Acá pues el divino enviado le pregunta conceptos a nuestro Padre Eterno, y él responde, porque nuestro Padre Eterno es la madre sencilla, y nos explica así de forma sencilla. Dice, Divino Padre Jehová, voy a tomar un poquito de agua. Ya estamos. Vamos a seguir con la lectura. ¿Qué significa bestia? La bestia, hijo, representa el egoísmo humano que hizo sufrir por siglos al mismo género humano. Lo más representativo de la bestia lo constituyeron los seres mayormente influenciados por el oro. La bestia era fría, astuta y calculadora. La bestia creía comprender a todos y no comprendía a nadie. Algo a tener en cuenta aquí es que nuestro Padre Eterno nos va diciendo el significado de, por ejemplo, en este caso de bestia. Y en diferentes rollos se encuentran puntos referentes a la bestia, no solo a su significado, su característica, su psicología, su forma de actuar. Cuando uno va uniendo todos esos digamos, fragmentos en referente a la bestia, uno va a comprender más qué era la bestia. Acá nuestro Padre Eterno nos dice, vamos a seguir con la lectura. La bestia era fría, astuta y calculadora. La bestia creía comprender a todos y no comprendía a nadie.
y no comprendía a nadie, porque la bestia no tenía filosofía planetaria. El yugo de la bestia era su propia ignorancia con respecto a la unificación del planeta. El sueño demoníaco de la bestia fue la de considerar a la división del mundo como la cosa más normal y natural. Tal fue la tragedia de la bestia, y la bestia no despertó sino hasta el día del juicio mismo. La bestia encabezó la prueba de la vida, ilusionó a generaciones enteras, las que se quedaron sin entrar al reino de los cielos. La ilusión de la bestia contenía una demoníaca psicología para olvidarse de Dios. Los ilusionados caían en el olvido o desvirtuamiento hacia Dios. La bestia los hizo olvidarse de la eternidad, y todos los segundos de vida fueron dedicados a lo efímero, y lo efímero no es del reino de Dios, del reino de los cielos. El pensar humano cayó en un extraño sueño que le hizo olvidarse de sus propios derechos. El conformismo desvirtuado fue la psicología normal del espíritu. Se vivía más por las sensaciones cómodas que por las sensaciones que podrían conducir al perfeccionamiento. Nadie se puso de acuerdo con respecto al Dios único, y si algo hubo, se hizo con un extraño libertinaje en que lo hecho quedó en nada. El conocimiento humano no quiso reconocer al Dios único en sus costumbres y en sus pensares. Las criaturas humanas no lo incluyeron. Así todos son sorprendidos en multitudes de creencias. La ansiada unificación planetaria no se logró nunca. La demoníaca lentitud triunfó sobre lo que podría haber sido la felicidad. La bestia no logró entrar al reino de Dios ni dejó que otros entraran. El complejo de la bestia se repetirá en otros incontables planetas, otros futuros dramas creará la bestia, porque la bestia volverá a nacer de nuevo, la bestia volverá a pedir oportunidades a Dios, la bestia volverá a probar con otras formas de vida, tal como venía haciéndolo desde cuando era microbio. La bestia representó a Satanás en la tierra, porque Satanás había tomado la forma de un extraño sistema de vida cuya base descansaba en lo desigual. Satanás, la bestia, se introdujo en las propias costumbres de los seres humanos, y los humanos se durmieron y se sirvieron de Satanás. La bestia se guió por instintos en la prueba de la vida, porque la bestia nada sabía del conocimiento del divino evangelio de Dios, y los seguidores de la bestia cayeron en su juego. Ninguno de los que conoció a la bestia, ninguno se supo de memoria el divino evangelio de Dios. El olvido se fue heredando de padre a hijo y de generación en generación. El propio sistema de vida ideado por la bestia arrebató la felicidad humana. La humanidad, para poder haber vencido a la bestia, tenía que conocerse a sí misma, y no lo hizo. Tenía que haber creado dentro de sí misma una psicología superior a la psicología de la bestia, porque se había enseñado que toda perfección se gana con el sudor de la frente. Las sensaciones cómodas de la humanidad perpetuó la ceguera hasta conseguir la condena. El total número de segundos vividos por la humanidad, vamos a subir un poco, en la prueba de la vida llega a su total consumo. Su tiempo tiene las horas contadas. Se acerca el fin de los mortales y se da principio a los inmortales en la tierra. La bestia hasta el final nada sabrá, porque solo los sismos provocados por el Hijo de Dios podrán sacar de su extraña frialdad a la bestia, y cuando la bestia despierte será el fin de ella. La bestia tratará de demostrar que lo era, porque en su soberbia final la bestia en su desesperación recurrirá a las armas atómicas para enfrentar al Hijo de Dios. Esta inútil soberbia de la bestia provoca un sismo tal en la tierra que 1/8 de los hombres son tragados por el mismo. El Hijo de Dios en su divino enojo provoca pavorosos sismos que duran días enteros y que jamás habían sido presenciados por humanos. La bestia vive sus últimos momentos de terror. El poder divino en el que nunca creyó le provoca su caída. Acá nos está hablando de acontecimientos que se van a suceder en el mismo juicio final. Vamos a repetir. La bestia hasta el final nada sabrá, porque solo los sismos provocados por el Hijo de Dios podrán sacar de su extraña frialdad a la bestia, y cuando la bestia despierte será el fin de ella.
La bestia tratará de demostrar que lo era, porque en su soberbia final, la bestia en su desesperación recurrirá a las armas atómicas, o sea que va a utilizar armas atómicas, para enfrentar al Hijo de Dios. Esta inútil soberbia de la bestia provoca un sismo tal en la tierra que 1/8 de los hombres son tragados por el mismo. Entonces la bestia le manda una bomba atómica, no son varias bombas atómicas que le manda al Hijo de Dios. Y esto dice, provoca un sismo tal en la tierra que 1/8 de los hombres son tragados por el mismo. Dice, el Hijo de Dios en su divino enojo provoca pavorosos sismos que duran días enteros y que jamás habían sido presenciados por humanos. La bestia vive sus últimos momentos de terror. El poder divino en que nunca creyó le provoca su caída. Es el asombro inmortal de la bestia, porque ya en otros planetas, en otras pruebas de vida, la bestia había tenido otros asombros, otros pavores, otros miedos a la divina justicia de Dios. Ahí. Porque la bestia es acomplejada por naturaleza, su salvación sentimental es el suicidio, recurso propio de los que no han comprendido a la eternidad, recurso de los seres extraños al reino de los cielos. La bestia hasta el último instante de su demoníaco reinado pensará en ganancias, hasta el último instante explotará a otros, y te dijo que con el desaparecimiento de la bestia en la prueba de la vida, nace en el planeta una felicidad inaudita, jamás conocida en la tierra. Es la felicidad de los mansos de corazón, es la felicidad de los que siempre rechazaron la posesión de las cosas pasajeras, es la felicidad de los que no se ilusionaron con lo efímero, es la felicidad de los que jamás ocultaron algo, ni sus imperfecciones las ocultaron, es la felicidad de los que todo lo hablaban, es la felicidad de los que habían cumplido con el divino mandato que decía, el que tenga boca que hable, es la felicidad de los que supieron vivir con la psicología con que vive un niño, es la felicidad de los que siempre la esperaron y que no desmayaron, porque ellos cumplieron con la divina parábola que decía, el que busca encuentra. Ellos con paciencia y niños buscaron, esperaron y encontraron. Esta felicidad será llamada la felicidad del nuevo reino. Dice, de ella no participan los llamados adultos de la prueba de la vida, porque para poder participar en este nuevo reino hay que tener la inocencia de un niño. Los llamados adultos, los mortales de la prueba de la vida, habían tenido una sublime oportunidad de participar en este nuevo reino, siempre que en sus pruebas de vida hubiesen sabido conservar durante todo su desarrollo como criatura la inocencia de un niño. Tal era la meta suprema de la vida en la vida. Vamos a ver. Tal era la meta suprema de la vida. Con la bestia jamás se logró el conservar la inocencia de un niño, porque la bestia con su psicología propia de comerciantes todo lo enlodó. La bestia erró el camino que conducía a la luz, porque a la bestia le faltó interés espiritual por lo que acontecía en los cosmos. La propia bestia se cortó del infinito, la bestia se aisló de la eternidad por voluntad propia. Nadie había obligado a la bestia a ser bestia. Fue el extraño complejo de la posesión lo que hizo de la bestia una bestia. La bestia se complació en dividir al planeta en naciones, porque con tal forma de convivencia la bestia explotaba la unidad del planeta. No le convenía a la bestia porque el planeta unido representaba algo que intelectualmente no comprendía la bestia, y su soberbia se intranquilizaba. Ciertamente que la perfección perseguida por la bestia era la de lo más extraño. Su poder de bestia descansaba en el carácter y no en las leyes eternas del universo. La extraña bestia acomplejada al oro planeaba sin el divino concurso de Dios. La bestia se creía omnipotente. Ni remotamente pensaba que su extraño reinado podía ser interrumpido, ni mucho menos que otro poder la anularía. La bestia en sus sueños de grandeza ignoró de dónde provenía. De su propia ignorancia de origen viene su caída. De lo que voluntariamente no quiso comprender, viene el que le hará desaparecer de la evolución humana. La bestia siempre permitió el libertinaje en la comprensión de Dios, porque tal libertinaje le producía fabulosas ganancias a la bestia,
y como le producía ganancias a este extraño libertinaje de entender al Eterno, la bestia le llamaba libertad. Si no le hubiese producido ganancias a este extraño fenómeno, no le llamaría libertad, porque a todo lo que le dejaba un saldo de ganancia era bueno para la bestia, y a través de sus propias costumbres las criaturas de la tierra sirvieron a la bestia y la bestia se sirvió de ellos hasta el final de los tiempos de pruebas. Vamos a subir un poco más. Listo. La bestia en estos instantes agoniza dentro de las leyes humanas, porque la bestia se empobrece, mas la bestia en su orgullo y soberbia que le son característicos nada dice de su pobreza. Para explicar al mundo, la bestia disfraza la explicación con términos técnicos de su economía avara, llegando al extremo de culpar a otros de sus desgracias. La bestia, producto de los seres avaros, fríos y calculadores, siempre se creyó más de la cuenta, porque manipulaba con su oro las costumbres de los demás. La bestia creyó que la cosa siempre sería igual, mas los sucesos que ocurrirán sobre el mundo harán palidecer a la bestia, porque ahora Jehová Dios único hará triunfar a la espiritualidad sobre la materialidad. Como nada es imposible para Dios, será el conocimiento del Cordero de Dios quien venza a la bestia. Será la divina palabra viviente de Dios, hecha doctrina revelación. La bestia estará aterrada al ver que ya nadie hace caso. Sus cuarteles militares en que se concientizaba y se enseñaba a los hijos de Dios a matar quedarán desiertos. No habrá en ellos alma humana alguna, solo habitará el polvo y el olvido. Los siniestros buques de guerra de la bestia estarán todos abandonados y llenos de moho. La bestia no encontrará clientes ni voluntarios, como era en la antigua costumbre. Entonces la bestia reconocerá que estaba acostumbrada a vivir violando la ley, y justamente cuando la bestia se da cuenta de su error de siglos, es cuando la bestia debe desaparecer de la historia del mundo. La bestia está viviendo la última etapa de su caída. Esta etapa se caracteriza porque la bestia se volvió contra sus propias leyes. Antes a la bestia le horrorizaba matar, ahora matar para la bestia es lo más natural. La inestabilidad emocional de la bestia que le acompañó de principio a fin hace que la bestia termine en caos. En la India ocurrirán tantos hechos relacionados con el divino juicio final que en el futuro lo escribiremos en innumerables rollos telepáticos. Así sea, divino Padre Jehová, hágase tu divina voluntad. Te adelantaré, hijo, que en la India y en la China se establecerá el primer gobierno de niños de la tierra. Ellos, algo que tener en cuenta, que son niños, pero son niños genios, con poderes y facultades y una inteligencia nunca visto antes en la tierra, con una nueva ciencia, por la ciencia divina. Dice, ellos, los niños, lograrán la unificación del planeta. Ellos lograrán lo que en siglos no lograron los llamados adultos de la prueba de la vida. Divino Padre Jehová, ¿por qué tenían que hacer los niños? Sublime pregunta, hijo. Serán los niños porque ellos no tienen el complejo al oro y porque los niños creen en todo. Al creer en todo, ellos creen en el infinito de Dios. El niño con su inocencia solo sirve a un solo Señor. El llamado adulto con sus complejos emocionales sirvió a muchos señores. En la prueba de la vida y a los que sirven a muchos señores, ellos no inspiran confianza a Dios. Es más fácil que le inspire confianza al Eterno los que se supieron definir en un solo Señor. Los primeros, con su imperfección, perpetuaron la división entre las criaturas. Los segundos contribuían a la unificación. En la India y en la China se concentrarán todos los niños de la tierra y se multiplicarán en carne eterna, en un número tal que ninguna mente humana podrá calcularlo. Estos niños genios nacerán hablando con sus mayores y traerán en sus conceptos infantiles la ciencia del reino de los cielos. Ellos no traerán las sensaciones que traían los mortales. Ellos no morirán. Ellos no conocerán la pudrición de su carne. Vamos así con la lectura. Me perdí. Ya. Vamos a seguir, vamos a retroceder un poquito. Ellos no morirán, ellos no conocerán la pudrición de sus cuerpos. La pudrición que conocieron los mortales en la prueba de la vida
Ellos mismos lo habían pedido a Dios, porque no la conocían. Todas las sensaciones que cada cual siente y posee las pidió a Dios, porque no las conocían. Es por esto que se escribió la prueba de la vida. Todo espíritu es probado por Dios. Todos sois probados segundo por segundo, y nadie se da cuenta. La infinita perfección del Eterno hace que al probar a sus hijos nadie sea afectado en sus libres albedríos. Dios muestra su divino poder en ver a otros sin dejarse ver, y el no ver a Dios en la prueba, en la vida presente, también se pidió a Dios. Los espíritus humanos desconocían la experiencia de no ver a Dios en el lejano planeta de pruebas Tierra, y el no ver a Dios les fue concedido como una prueba. La vida de los siglos de la Tierra no son más que un instante o un suspiro para Dios. Es que el Eterno elige su propio tiempo entre los infinitos tiempos que Él mismo ha creado. Dios vuelve a los tiempos en micro y en macro, los contrae y los expande. En el caso de la Tierra, Él escogió tiempo celeste, en que un segundo de tiempo celeste tenía la equivalencia, de un siglo terrestre. En el lugar en donde está Dios es el macrocosmo, llamado también reino de los cielos, un lugar en donde todo lo imaginable existe, un lugar donde las cosas y los seres no tienen límites, un lugar en donde la materia habla en telepatía universal. Voy a tomar agua un momentito. Ya hasta ahora sí seguimos, me atoré un poquito, pero ahí vamos. Vamos a ver. En el lugar donde está Dios es el macrocosmo llamado también el reino de los cielos, un lugar donde todo lo inimaginable existe, un lugar donde las cosas y los seres no tienen límites, un lugar en donde la materia habla en telepatía universal, un lugar donde salió todo lo que existe, lo que hubo, lo que hay y lo que habrá, un lugar que se mostrará a todo ojo humano, porque todo humano pidió verlo. En los acontecimientos del divino juicio final, y el mundo de la prueba, al ver a su lugar de origen, estallará en llanto, y de millones de llantos nacerá una nueva psicología que lo transformará todo. Los millones de llantos acusarán a los que vanamente intentaron por siglos transformarlos poco menos que en máquinas frías y calculadoras, y de ellos, vamos a ver, estamos terminando, y de llevarlas a un extraño camino que no conducía al reino de los cielos, o al reino de Dios. Y los millones de llantos harán crisis cuando el Hijo de Dios les diga que para poder volver a entrar en lo que están viendo, tendrán que pasar por un divino juicio, en que no escapa ni una molécula ni del espíritu ni del cuerpo de carne que se poseyó en la prueba de la vida. Para poder entrar de nuevo al reino de Dios no había que repetir la antiquísima imperfección de volver a adorar a Dios en imágenes o a través de criaturas que habían sido creadas por el Eterno mismo. Los divinos juicios de Dios son moléculas y su divina ley penetra en donde ninguna otra ciencia puede penetrar. Lo de Dios abarca hasta las sensaciones que todos sentían en la vida y que nadie pudo explicar, abarca lo invisible que se vivió a través de las virtudes. Escribe Alfa y Omega. Ahí termina este divino rollo. Ahora vamos a ver al divino rollo, en físico, no, en virtual, porque no lo he impreso, pero acá está. Este es el divino rollo, es pura escritura. Vamos a bajar un poco. Ahí está. Ahí se ve, es pura escritura. Es el divino rollo que se ha dado lectura, es pura escritura.
pura escritura. Bueno, como apéndice, como algo extra, por ejemplo, tenemos acá en lo referente a la actualidad, lo que está sucediendo el conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel. Bueno, hay bastante información a través de los medios alternativos, porque los medios oficiales no dan información y muy por el contrario censuran mucha información de lo que está sucediendo allá en Medio Oriente. Lo cierto es que hasta la actualidad este conflicto lo va ganando Irán, por decirlo así, ¿no? Lo va ganando. Vamos a leer algunas cosas que se ha podido sacar de internet. Pero era difícil porque no se encontraba, estaban censuradas muchas cosas. Bueno, acá encontraba algo. Estados Unidos mantiene una red estratificada de instalaciones militares en el Golfo Pérsico, fundamental para sus operaciones en el Medio Oriente a través de el CENTCOM. A marzo del 2026, las bases y concentraciones de tropas claves son las instalaciones principales por país. Vamos a ver, en Qatar está la base aérea de Al-Judeid. Es la mayor base militar estadounidense en la región. Alberga a más de 10.000 militares. Es el centro de operaciones aéreas y fuerzas especiales del CENTCOM. Bueno, les digo que esa base ya fue destruida. Ya no hay esa base, no existe por Irán. En Bahrein está la Naval Support Active. Es una base de Estados Unidos en Bahrein. Sede de la quinta flota de la Marina de Estados Unidos. Cuenta con aproximadamente 9.000 efectivos entre militares y civiles. Controla operaciones del Golfo Pérsico, el Mar Rojo y el Mar Arábico. Bueno, esta base de la sede de la quinta flota también ya no existe prácticamente, ha sido destruido. Luego tenemos en Kuwait. Dice que mantiene una fuerte presencia permanente con varias instalaciones clave. Khan al-Khan, cuartel general del componente terrestre del mando central. Base aérea de Ali al-Salem, punto estratégico para transporte aéreo y apoyo logístico. Bueno, todas estas bases también han sido destruidas, han sido atacadas. En Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, está la base aérea de Al-Rafah, sede del Centro de Entrenamiento Avanzado de Guerra Aérea para la USAF, o sea, para Estados Unidos. También ha sido destruida, atacada. En Omán, utiliza instalaciones como la base de Rafah Turaid para ejercicios conjuntos y apoyo logístico. Bueno, ahora último sé que han atacado una base o algunas bases en Omán, pero no sé si será esta base. En Arabia Saudita, base aérea del Príncipe Sultán, ubicada en Al-Kharj, es un nodo activo para aviones de combate y vigilancia. Bueno, ese también ha sido atacado. Es decir, que Irán ha atacado todas las bases de Estados Unidos que tenía alrededor del Golfo Pérsico, no solo de los países. Por ejemplo, sé que Irán ha atacado bases de Estados Unidos en Irak y prácticamente los ha expulsado los estadounidenses de Irak. Se ha liberado a Irak del yugo militar de Estados Unidos. Así que en Kuwait también han atacado, en Arabia diferentes bases, en Qatar y en todos ellos, Arabia Saudita, en Emiratos Árabes Unidos, en Bahrein y así. También han atacado bases militares de Estados Unidos en Jordania, en el mismo Israel. Israel está siendo destruido, está siendo despedazado. No va a quedar nada de Israel. Y muchos, miles y miles de ciudadanos de Israel están huyendo, no solo por barcos, sino por las fronteras. Después también van a empezar a atacar, tengo entendido, Estados Unidos va a empezar a atacar, Irán va a empezar a atacar bases de Estados Unidos en Siria. Eso también se está viendo. Hoy vamos a seguir con la lectura. Despliegue naval y aéreo actualizado en el 2026, dice. A raíz de las tensiones regionales recientes, el despliegue incluye activos móviles de alto impacto, portaaviones, presencia simultánea de los portaaviones Gerald Ford y USS Abraham Lincoln en aguas del Golfo Pérsico y Omán. Bueno, el Gerald Ford estaban pues en esa zona, pero han sido atacados y han sido retirados. El Abraham Lincoln igual ha sido atacado. Yo he visto las fotos donde se ve el portaaviones atacado y se ve varios impactos y han sido retirados de ahí de la zona de conflicto. Está retirado primero, creo que fue, si no me equivoco, a Grecia, y luego fue retirado, creo, más allá, no sé si a Italia, creo. La cosa es que ha sido retirado de la zona de conflicto.
Bueno, acá se ve algunas prensas alternativas, donde se ve los proyectiles disparados por Irán hacia Israel. Ahí vemos un proyectil, creo que ese es no me acuerdo el nombre. Bueno, cuando se puso estas fotos era la 72 oleada, ahora sabemos que está ya cerca de la oleada 90, si más no recuerdo, cerca de la 90. O sea, Irán no es un paisito pues que puedes atacar y así como lo hicieron con Venezuela, ¿no? Irán responde y ha destruido todas las bases de Estados Unidos alrededor del Golfo Pérsico, todo su sistema de radares, incluso ha derribado aviones, los llamados invisibles F-35. Acá vemos los ataques a Israel. Ahí está el domo. Este es Israel, este es el puerto de Haifa, totalmente destruido. Y así. Acá vemos la zona de conflicto. Irán ha atacado a Irak, a Kuwait, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, a Qatar, a Bahrein. Ha atacado a Jordania, a Israel. Va a atacar a Siria también. Y más adelante, ahora Irán ha tomado el estrecho de Hormuz. Nadie sale sin que paguen un peaje. Y los yemeníes van a tomar nuevamente el estrecho de Bet al-Mandeb, así se llama. Y también van a cobrar su peaje. O sea, y el peaje va a ser pagado no en dólares, sino va a ser pagado en yuanes. Va a ser el petrodólar desaparece y se va de inicio al petroyuan. ¿Y a quién fortalece esto? A China. ¿Quién es la mayor beneficiada? Aparte de Irán, bueno, está China y Rusia. O sea, el centro del poder mundial que estaba en Estados Unidos ahora ya está cambiando. ¿A dónde se está yendo? A Oriente, a China, al Oriente, a China, a la India, a Rusia, a Irán, toda esta zona. Hay profecías ahí en los rollos del Cordero de Alfa y Omega que hablan de Israel, de la desaparición de Israel. Hablan de la India, de la China, sí. Hay una mayor información, pero hay tanta información, pero el problema es que está censurado y muy pocas páginas salen esa información. Por ejemplo, acá tenemos esta es una bomba que Irán hizo una prueba y que lanza esta bomba, no me acuerdo bien el nombre de la bomba, es arma secreta, decía. Bueno, en ese noticiero Infobo Noticias 24/7 menciona, acá les pongo, esta es la bomba que cae, es el misil con la bomba, acá está, estalla, acá lo vemos estallar, la bomba, estalla este misil con pero es una bomba, pero no es atómica, pero es tan grande la destrucción que prácticamente hace una destrucción de bomba atómica, pero no contamina con radioactividad. Acá está, acá hay otra foto. Acá vemos bueno, dice: Irán advierte sobre un arma secreta que podría cambiar la guerra que está por pasar. Hicieron pruebas, o sea, yo sé que Irán tiene esta bomba, pero no me acuerdo cómo se llama. Es una explosión de esta bomba, por ejemplo, tiene un radio de 10 cuadras. Puede destruir 10 cuadras. Un diámetro de 10 cuadras. Esa es su área de destrucción total. Es grande, o sea, la explosión es grande. Pero esta bomba no contamina. No contamina. Bueno, y así hay mayor información. Es para hacer un análisis más adelante. Hacer un análisis de lo que está sucediendo. Ya el Divino Enviado, cuando estuvo acá en Lima, Perú, decía que todos los que estudiaban la ciencia del Cordero de Dios, los reyes del Cordero de Dios, tenían que estar informados de los acontecimientos que suceden a nivel mundial, sobre todo en Oriente, porque cuando ustedes puedan analizar todo ello van a saber cuán cerca va a estar el juicio final. Es lo que mencionaba el Divino Enviado. Bueno, y también los hermanos que conocieron al Divino Enviado en ese entonces hablan de los sucesos que van a ocurrir en Oriente. Y en lo mismo cassette también hablan, en los rollos hablan, y así. Y así. Bueno, hermanos, eso ha sido todo por hoy. Será hasta una próxima oportunidad. Bendito y alabado es nuestro Divino Padre Eterno en los infinitos mundos del infinito universo expansivo pensante. Hasta luego.